Hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de la emergencia pediátrica y del manejo de la insuficiencia respiratoria como una de las causas comunes en las que desembocan los pacientes con patologías respiratorias. ¿Qué son las emergencias pediátricas? ¿Para quiénes está dirigido? ¿Cuál es la utilidad de las emergencias pediátricas? Son servicios donde podemos acudir cuando tenemos, por ejemplo, una consulta. Son servicios que deben ser utilizados por la población de forma discrecional. La respuesta es no. Hace ya bastantes años, el 2005, falleció un paciente en la espera del hospital, haciendo fila para que pueda ser atendido. Y esto porque se estaban atendiendo previamente niños resfriados, niños con alguna enfermedad no tan grave. Entonces, el primer paso, el primer punto clave en las emergencias pediátricas es justamente el triaje. El triaje tiene un rol realmente importante cuando se habla de emergencias. Vamos a trasladarnos a una guardia. He visto varios nombres conocidos en la lista de asistentes y sé que algunos han hecho turnos en emergencias del Hospital del Niño. Y vamos a imaginarnos que estamos de turno y que hay 4 pacientes afuera esperando. Entonces vamos a tratar de ver a cuál debemos atender primero y a quiénes tenemos que hacer esperar. Para poder tomar esa decisión, nosotros tenemos que utilizar una evaluación que se llama triángulo de evaluación pediátrica. Este triángulo de evaluación, que también se llama evaluación inicial, pues trata de establecer el estado del paciente simplemente viéndolo y evaluando 3 aspectos. El primero, su nivel de conciencia, el nivel de la perfusión que pueda tener su piel, y el tercero, la presencia de respiración o la presencia de algún ruido respiratorio anómalo. Con esos 3 parámetros, nosotros tenemos que tener una idea acerca del estado del paciente y decir, este paciente me parece que tiene esta condición. Fíjense que este triángulo pues es bastante reducido en sus criterios, es decir, tenemos que darnos cuenta rápidamente. La emergencia tiene un ciclo constante de evaluar, identificar, intervenir. Todo el tiempo en emergencias estamos repitiendo ese círculo. Evaluamos al paciente, identificamos la patología o la enfermedad o la condición que tiene e inmediatamente intervenimos de manera rápida. Cuando hacemos esta evaluación inicial, este triángulo de evaluación inicial, nosotros vamos a tener básicamente 2 diagnósticos o 2, estados iniciales. El primero se denomina estable. Un paciente que esté estable en nuestra valoración inicial, está consciente, no tiene ninguna alteración de la perfusión de la piel a nivel visual y parece que tampoco tiene problema respiratorio porque no tiene ruidos al respirar y no parece tener alguna marcada dificultad respiratoria. Estable. E inestable cuando el paciente tenga alguno de los 3 parámetros alterado. Por ejemplo, si está inconsciente, ese paciente está inestable. O si la piel tiene un color que es anormal, como por ejemplo cianótica o marmórea, ese paciente está inestable. O si la respiración es anormal, por ejemplo, el paciente tiene ruidos respiratorios muy intensos. En cualquiera de los casos en los que el triángulo de evaluación inicial esté alterado, el paciente está inestable. ¿Qué hacemos si el paciente está estable? Al evaluar al paciente de forma rápida, lo categorizamos como estable y vamos a pasar a hacer la evaluación primaria, el ABCDE. Pero ¿qué pasa si el paciente está en paro, por ejemplo? Está inconsciente, no respira y la perfusión es inadecuada. Inmediatamente vamos a iniciar la reanimación y vamos a buscar ayuda, lo que es otro tema.
¿Y qué pasa si el paciente no está en paro, pero tiene uno de los criterios alterados? En ese caso lo calificamos como inestable. ¿Y qué vamos a hacer de diferente en estos pacientes? Bueno, no vamos a hacer la evaluación primaria aún. Vamos a hacer pasar al paciente a la emergencia y vamos a tomar estos parámetros como criterios. Vamos a decirle, bueno, son niños en este caso, vamos a decirle a los padres que pueden quedarse con el niño. Vamos a ver que el niño esté en la posición más cómoda que él desee. Vamos a evitar hacerle procedimientos invasivos, como por ejemplo tomarle muestras, funcionarlo. Vamos a evitar revisar la orofaringe. Podemos producirle vómitos, aspiraciones del vómito, o reflejo vasovagal, o incluso un espasmo laringio al evaluar la orofaringe con un bajalenguas. Y buscar ayuda inmediatamente. Si estamos nosotros a cargo del paciente, pues vamos a prever las probables interconsultas que vamos a necesitar. Estos pacientes inestables pueden ponerse rápidamente en una situación de colapso. Por ejemplo, un niño con una laringitis que está con mucha dificultad. Está consciente, pero tiene un estridor muy fuerte y mucha dificultad respiratoria. Entra el niño con el papá y nosotros le decimos a los papás: fuera, váyanse, esperen afuera. El niño va a llorar, va a gritar. Eso le va a requerir consumo de oxígeno y puede inflamar un poco más las vías aéreas, desencadenando un paro cardíaco. O otro ejemplo, un paciente que está en una crisis hipoxémica por una tetralogía de Fallot. El paciente se pone de cuclillas. Es una de las características de las crisis cianotizantes hipoxémicas de la tetralogía de Fallot. Si nosotros cambiamos de posición al niño y lo ponemos de cúbito dorsal, es posible que desencadenemos un paro. O si el paciente tiene un derrame pericárdico masivo y está en posición de plegaria maometana, o si tiene una epiglotitis y está con la posición en trípode o en gatillo de fusil, entonces el niño no nos va a hablar, no nos va a decir: ¿sabe qué, doctor? Yo quiero estar así porque me siento más cómodo. El niño simplemente va a estar en la posición en la que se siente más cómodo. Nosotros tenemos que entender eso. Por otro lado, podemos tener un paciente choqueado al que, al inducirle el bajalenguas, le estimulamos un reflejo vagal, disminuyendo más la presión y la frecuencia cardíaca, ocasionando el paro. Por todas estas razones es necesario que tomemos estas medidas. Lo que queremos es encontrar al niño que esté estable, al niño que aparentemente está consciente, que tiene la piel rosada y que aparentemente está respirando sin dificultad. Una vez que lo hemos identificado y lo caracterizamos como estable, podemos pasar a la siguiente evaluación, o si son muchos niños, evaluar al siguiente niño. Voy a hacerles recuerdo de cómo son los servicios de emergencias. Ustedes han estado allá, pero vamos a ver por qué es importante elegir a quién hacemos pasar y a quién hacemos esperar. Esta es una guardia común en el servicio de emergencias, donde estamos angustiando y realizando un drenaje pleural de un niño en una camilla. Al lado el doctor Zarzuela, neonatólogo. En la otra camilla un niño con un TEC. El doctor Martínez paseando, caminando junto con nosotros, ayudándonos. Varios niños en las camillas, algunos de ellos internados. Un niño con un dolor abdominal. Varias señoras y mamás esperando su espacio para poder ser atendidas. En la sala de choque del hospital del niño tenemos un paciente que está con dificultad respiratoria. Fíjense su respiración con oxígeno suplementario, y en una cuna radiante hay 2 bebés. Ese es el escenario habitual, ese es el contexto normal de una emergencia. Un lugar lleno donde el paciente que va a ingresar
le va a quitar el espacio al paciente que va a llegar a continuación y por lo tanto tiene que ser el paciente correcto. Tenemos que hacer un buen triaje y elegir bien. Bueno, les hemos mencionado que hay un triángulo de evaluación pediátrica que se evalúa la apariencia, el estado de conciencia, la perfusión o la circulación cutánea y la respiración o el trabajo respiratorio. El problema es que hay dos murallas que protegen, que son barreras para que nosotros podamos hacer una buena valoración. ¿Cuáles son estas dos barreras? Vamos a verlas en los pacientes que hemos dicho que están esperando afuera para ver a quién hacemos pasar. Fíjense el primer paciente. Este primer paciente es un niño que es hijo de una persona conocida nuestra, que ha venido a nuestro turno porque sabía que estábamos en el hospital. Es un niño que cuando lo vemos está consciente, su piel está rosada y aparentemente no hay dificultad ni ninguna alteración respiratoria, por lo que lo calificamos como estable. La mamá está preocupada porque dice que tuvo fiebre y algo de tos. Y acá está la primera barrera que tenemos que vencer nosotros. Fíjense la carita del niño. Sí o no que nos conmueve. Sí o no que quisiéramos atenderlo primero a él. Porque se ve que está asustado. Y es un niño con una ternura increíble. Pero no. Esta es una barrera. Esta es una muralla que hace que nosotros hagamos una evaluación no tan fiable. Les cuento una anécdota que me ha pasado en Villa Tunari cuando estaba haciendo mi ASO. Llegó un niño de 5 años que era sumamente inteligente y estaba inestable. Tenía la piel pálida, respiraba con dificultad. Muy consciente. Al hacer la evaluación primaria identificamos que tenía probablemente un hemotórax en el lado derecho y un shock hipovolémico. Entonces la conducta inmediata era descomprimir el hemotórax. Al estar descomprimiendo el hemotórax, el niño nos agarra una monedita en su mano y nos dice: doctor, escúchame doctor, no me vas a pinchar. ¿Ya doctor? Toma. Y nos alcanza su monedita de 5 pesos el pacientito. Siendo esto tan tierno, nosotros decidimos hacerle primero una radiografía y postergar la descompresión del hemotórax. Entonces el niño con toda la gente se va a rayos X y unos minutos después nos llaman de rayos X indicándonos que el niño estaba haciendo paro. Entonces esta barrera que es el niño en sí, que muchas veces puede inducirnos a un error, porque nadie quiere lastimar a una inocente criatura, pero a veces es necesario. Por un lado, hay que hacer lo que el cerebro dice que debes hacer en emergencias y no lo que el corazón dice. Esta es la segunda muralla que hay que franquear. Fíjense este caso. Es uno de los 4 niños que está esperando afuera. Es un recién nacido que está despierto, está consciente, su piel es rosada y respira sumamente cómodo. Pero su madre nos refiere que no ha presentado deposiciones desde ayer, un día sin deposiciones. La madre está muy asustada porque dice que se le ha muerto un hijo anteriormente y no quiere que le vuelva a pasar lo mismo. Esta vez lo ha traído temprano al médico para evitar el sufrimiento de que se complique y se muera. Está estable, pero esta es la segunda barrera y muralla que tenemos que vencer. Los papás. Muchas veces los papás nos exigen hacer cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, nos exigen dar antibióticos cuando existen infecciones que son virales. Nosotros sabemos que no tenemos que hacerlo, pero muchas veces lo hacemos. El 10% de las veces prescribimos inapropiadamente antibióticos por exigencia de los padres. Y al igual que con las prácticas de antibióticos, podemos hacer muchas cosas innecesarias.
Hay que tomarse el tiempo y la paciencia para explicarles a los papás qué es lo que debemos hacer y tratar de tranquilizarlos, porque darles algo de confianza. Esta segunda barrera es muy importante. El tercer paciente que está esperando afuera es un niño que se ha caído jugando en la escuela. Las profesoras de la escuela lo han traído al hospital y lo han dejado sentado esperando su turno, mientras han ido al snack a tomar un refresco. Entonces salimos a averiguar a la puerta de emergencias y encontramos un niño sentado, consciente, con la piel rosada y respirando bien, estable. Desafortunadamente le duele mucho la fractura que tiene y ha estado llorando. Y lamentablemente no hay nadie que abogue por él, ni que presione para que lo atendamos. Fácilmente lo podemos dejar al último y nadie va a reclamar. Cosa que no hay que hacer, por supuesto. Él tiene un criterio más fuerte que los anteriores dos niños, que es el dolor. Está sufriendo dolor. Él debería ser atendido antes que los dos niños que hemos visto. Finalmente aparece un cuarto paciente. Este cuarto paciente pues llega en compañía de sus papás y está consciente, respira de forma rápida y llama la atención que su piel es demasiado pálida. Calificamos a esta paciente como inestable, debido a que la piel no es de color normal, y la hacemos pasar rápidamente a emergencias en vista de que ella realmente necesita ser atendida primero. Este pequeño ejercicio nos grafica por qué es importante tener criterios para evaluar el triaje. Típicamente decimos color amarillo, color rojo, color verde, color naranja. En pediatría vamos a evaluarlos de acuerdo a su estado de fisiología cardiopulmonar o, en otros términos, en el triángulo de evaluación pediátrica. En la época del COVID, hemos vivido esto en carne propia. Un servicio de terapia con 4 camas y 10 personas esperando afuera su turno para poder ingresar. Muere uno de los 4, ¿a quién le damos el cupo? Esa decisión ustedes la acaban de tomar. Había 4 niños esperando afuera y han decidido que va a pasar el más grave. Ese es el criterio que deben tomar. Ese es el criterio que deben asumir. No importa, por un lado, que el niño con una fiebre y tos sea alguien muy cercano suyo. No está mal, no está estable. Tampoco importa que la mamá les presione y les exija, que ustedes cedan ante la presión y la exigencia de la mamá, porque su recién nacido no está mal. Tampoco está bien que le den la prioridad a alguien que pues esté estable pero sufre dolor, existiendo alguien que está inestable. Estas decisiones se toman a diario en los servicios de emergencias. Por algo hay filas y por algo hay alguien que está esperando y hay alguien que no está esperando. Ustedes vayan ahora a un servicio de emergencias, vayan ahorita al Hospital Vial. Hay personas esperando y hay personas adentro. ¿Será que los criterios son éticos para poder atender? 4 cosas tenemos que cuidar en niños, especialmente en niños, porque el niño no puede defenderse, el niño no reclama, el niño está a merced nuestra. El primero es la autonomía, es decir, yo tengo una enfermedad que necesita quimioterapia, pero no quiero hacerme quimioterapia. ¿Pueden obligarme o deben respetar lo que yo quiero en mi vida? Pues la mejor conducta es respetar lo que una persona quiere. Ahora viene la pregunta. El niño está sangrando, probablemente requiera transfusiones, pero sus padres no quieren que lo transfundamos, porque son testigos de Jehová. El niño probablemente vaya a complicarse y hasta puede morir si no se transfunde. ¿Qué hacemos? Pues la respuesta es difícil de dar, pero quienes mantienen el deseo y la voluntad sobre el niño son los padres.
Esta autonomía se la concedemos a los papás y hacemos lo que sea que ellos consideren mejor para sus hijos, a menos que existan sospechas de que hay un maltrato infantil. En ese caso podemos nosotros anteponer el bien del niño sobre el deseo de los padres o la voluntad. El otro criterio es la benevolencia. Fíjense un ejemplo muy común. El niño está resfriado y la mamá quiere que le demos antibióticos. Este principio de benevolencia nos obliga a tomar la decisión que sea en beneficio del paciente. ¿Será beneficioso darle quimioterapia a alguien que no tiene cáncer o antibióticos a alguien que no tiene una infección? ¿Busca su bien? Definitivamente no, y no tenemos que hacerlo. Si tú sabes que estás resfriado, y pues los resfríos son en un 98-95% virales, no prescribas antibióticos, no va en beneficio del paciente. No maleficencia. Este principio nos obliga a no hacer daño al paciente. Se puede demostrar en un ejemplo muy interesante. Fractura de clavícula. El niño está con una fractura de clavícula. No es desplazada, es una fractura simple. El traumatólogo le ofrece una cirugía aplicándole una placa como una fijación interna. Cumple el principio de la autonomía porque los papás están de acuerdo. Cumple el principio de la benevolencia porque sirve, es para el bien del niño, va a mejorar la fractura. Pero no cumple el criterio de la no maleficencia. ¿Por qué? Porque un vendaje en 8, igual que una placa, resuelve la fractura. Sin embargo, el vendaje de 8 no causa daño. Ese es el mejor tratamiento. Si el paciente necesita antibióticos y la mamá nos dice, pínchele, doctor, pínchele, y ese antibiótico existe en vía oral, la mejor conducta ética es no pincharle para no causar daño, pero dárselo de una forma en la que el beneficio se pueda alcanzar. Y justicia en el sentido de que todos los niños deben tener la misma oportunidad de ser atendidos. Es difícil en términos diarios, ¿no?, de cumplir todas estas pautas en el tratamiento de niños, porque nadie te juzga, nadie te mira, nadie es testigo de lo que tú estás haciendo. Estás tú y un niño pequeño que no habla y que no se va a quejar y que nadie va a saber lo que haces o no haces. Si lo haces bien o si lo haces mal, solamente tú lo sabes. Entonces, toma en cuenta estos principios cuando tengas que trabajar con niños, es muy importante. Fíjense este flujo de pacientes que hemos tenido los últimos años. El año 2011, cuando estaba empezando mi residencia de pediatría, R1, el hospital recibía en emergencias alrededor de 17,000, 16,000 pacientes cada año. El año 2017, cuando terminé mi residencia de terapia intensiva pediátrica, el hospital disminuyó el número de pacientes alrededor de 6,000 pacientes. Esto a consecuencia del triaje. Entonces, haciendo un triaje, se vio que la mayoría de las cosas que se ve en emergencias no eran emergencias. Esta tendencia se mantiene, baja un poquito en la época del COVID, pero después se mantiene. ¿Cuáles son las atenciones que se hacen en los servicios de emergencias de pediatría? Pues las primeras 3 causas no son emergencias: resfríos, diarreas, faringitis, las llamadas IRAS y las llamadas ERAS. Es decir, la mayor parte de lo que vamos a ver en emergencias, afortunadamente, no son paros cardíacos ni pacientes en una condición crítica. La mayoría de las cosas que vamos a ver son pacientes estables, con alguna dolencia
aguda, afortunadamente. Sin embargo, lo que queremos enseñar y donde queremos enfatizar es en aquellos pocos pacientes que realmente van a necesitarnos para poder vivir. El 2016 se murieron en el hospital 84 niños, 70 el año siguiente, 60 el siguiente, 80 el siguiente, 66 el siguiente, 80 el siguiente. Cada año se mueren entre 60 y 80 niños en el hospital y estos son los que queremos que sobrevivan. Si salvamos a alguno de estos, ha valido la pena este diplomado, este posgrado. ¿Por qué se mueren los niños? Fíjense esta estadística del año 2021. Un 20% de los niños que se mueren lo hacen a consecuencia de una neumonía, como causa original del deceso. Un 10% a consecuencia de una enfermedad neoplásica como la leucemia. 8% por sepsis, choque séptico. 6% por un choque cardiogénico. 5% por insuficiencia hepática, respiratoria, meningitis y otros problemas del sistema nervioso central. Hoy vamos a abordar la causa número 1 y la causa número 6 de la mortalidad de un hospital: la neumonía y la insuficiencia respiratoria. A pesar de todos los esfuerzos, hasta el año 2020, la mortalidad de niños en nuestro país es 31 por cada 1000 nacidos vivos hasta sus 5 años de vida. Harto. Estamos muy por abajo de la media. Somos uno de los países que más mortalidad tiene. No por la mortalidad en niños, principalmente por la mortalidad en recién nacidos. Vamos a ver, vamos a habilitar, vamos a ver si están atentos. Está bien, doctor, diría que está inestable porque se ve que este era un paciente inconsciente y a la vez, bueno, por la pérdida hemática que se veía también se podría decir, bueno, no se notaba, ¿no?, que había una palidez marcada, pero sí se podría notar que había una pérdida hemática. Y en cuanto a la respiración, no se notaba bien, tal vez por la calidad del video, pero ya con los dos alterados anteriores se podría decir que sí está bien estable el paciente. Excelente. Condición de ese paciente: probablemente paro, conducta, reanimación cardiopulmonar y buscar ayuda. ¿Listo? El siguiente. Estable. El paciente se nota que está consciente, que incluso responde, ¿no?, al estímulo verbal, habla también. En cuanto a la respiración, podría decirse tal vez que está un poco alterado, doctor, ya sea porque presentaba una respiración bien marcada, parecía tal vez un poco acelerada y también está con la necesidad de puntas nasales. Y en cuanto a la parte de la palidez y demás, sí se ve, ¿no?, que hay incluso un cierto grado de palidez en las mucosas. Estoy en duda, doctor, si está estable o inestable, pero al no haber alteración de la conciencia... Es como en el cacho. ¿Te parece que está pálido? Fíjate sus labios. Así de cerca, doctor, no me parece que esté pálido. Ya. ¿Te parece que está consciente? Fíjate, sí, fíjate que no responde al estímulo verbal, ¿ya? En este momento le hablamos, le decimos papito, papito, ¿ya? Y el paciente, voy a ir una diapositiva, permítame un ratito. Ok. No responde al estímulo verbal. Fíjense, ese es estímulo doloroso. Entonces está inestable. ¿Listo? ¿Por qué está inestable? Porque está mal perfundido. ¿Listo? La piel no es rosada. Es una piel seca. Es una piel pálida.
El estado de conciencia está conservado, pero está disminuido. Tiene respuesta a estímulos dolorosos. La respiración, pues efectivamente está rápida, puede estar alterada. Siguiente paciente. Ahí le hablamos para que responda, le decimos doctor, no responde. Sí, doctor, este paciente está inestable, ¿no? La conciencia está disminuida, se ve que está con necesidad de una ventilación suplementaria, mecánica, entonces sí está inestable. No, está con la mascarita en realidad, con los embolios, ¿no? Pero inestable, excelente. Unos 2 más, vamos. Este niño está con los ojos abiertos. Hay una pequeña chanchulla. Sí, doctor, está inestable, ¿no? Presentaba una presión arterial también muy baja. Y está taquipneico, tiene dificultad para respirar. Entonces, excelente. El último caso. ¿Qué dices? Está estable, doctor. Sí, definitivamente está estable, porque está con los ojos abiertos, está respirando por una traqueostomía, pero está respirando bien y está rosadito. Excelente, muy bien. Gracias, Pablo. Entonces, ¿qué hacemos después de que hemos identificado al paciente inestable y estable? Bueno, si está estable, pasamos a la evaluación primaria. Si está inestable, lo admitimos inmediatamente, hacemos las medidas que hemos mencionado antes, que se quede en la posición cómoda, que se quede con los papás, no causarle exámenes dolorosos innecesarios, buscar ayuda. Una vez que tenemos el equipo alrededor, podemos pasar a las siguientes evaluaciones. El trabajo en emergencias no es una reanimación de uno o dos reanimadores, es una atención en equipo, una atención de varias personas. Por eso es importante buscar ayuda. Si ustedes han visto a cualquiera de estos pacientes, luego de identificarlos, dejarlos cómodos, dejarlos con oxígeno, dejarlos con su papá y no pincharlos, ni lastimarlos, ni causarles estrés, lo que deben hacer es buscar ayuda, decir, a ver, por favor vengan a colaborarme, un paciente que me parece que está choqueado, que está con dificultad, etc. ¿Qué es lo importante que hagamos ahora, entrando a la segunda parte del tema? Fíjense, la imagen de la izquierda es el desembarco de Normandía. Se abren las compuertas de los ferries y salen los soldados. Muchos llegan hasta la orilla de las playas de Normandía, muchos mueren. Pero definitivamente ninguno de los soldados de ese desembarco estaba pensando lo que iba a hacer. Simplemente estaban actuando por sobrevivencia. Se les bloquea la corteza frontal y actúan en función de su entrenamiento. Mientras más guerras hayan estado, más rápidos van a ser en ponerse a salvo, en buscar el lugar seguro, etc. Fíjense la imagen del medio. La imagen del medio es la entrada a un estadio, a una final de la Copa del Mundo. Las personas que están entrando a jugar en ese partido no van a pensar cuando jueguen, van a jugar de acuerdo a lo que han entrenado, van a pasar a quien saben que tienen que pasar y van a patear de la forma en la que han entrenado que iban a patear. Mientras más hayan entrenado, van a tener más chance de ser campeones del mundo. Y a la derecha tenemos un paciente crítico. Cuando ustedes estén ante la inminente muerte de una persona, ustedes se van a poner en modo sobrevivencia y van a recordar lo que han entrenado. No van a pensar, van a actuar. Van a decir, yo sé qué tengo que hacer. No sé cómo sé, solo sé que sé lo que tengo que hacer porque lo he entrenado mucho. E inmediatamente van a pasar
a hacer una secuencia de actos de memoria automáticamente y de forma ordenada y correcta. Esto se denomina evaluación primaria. El paciente está inestable, el paciente está con el abordaje inicial. Ahora vamos a entrar a nuestro modo sobrevivencia. A, B, C, D, E. Primero A, segundo B, tercero D. Todo de memoria y todo de manera igual. Van a atender al paciente 1 igual que al paciente 100, igual que al paciente 1000, en el mismo orden. No importa si el 1 ha perdido un brazo, el 400 ha perdido una pierna, el 300 tiene una apendicitis perforada con shock séptico. A todos hay que abordarlos en el mismo orden y secuencia sistemática. Súper importante. Hoy vamos a hacer A y B. Insuficiencia respiratoria es el lugar común donde desembocan los trastornos de la vía aérea y de la respiración. Vamos a utilizar algunas definiciones en base a estos textos. El primero es el texto de la Sociedad de Cuidados Críticos Pediátricos, de la Sociedad de Cuidados Críticos Pediátricos Americana. El segundo de la SATI, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y el tercero del libro del Hospital del Niño. Todo está, digamos, enfocado a la atención en emergencia. Y vamos a decir que la insuficiencia respiratoria es cuando ha fallado el proceso de intercambio de gases. Esta organización la hemos extraído del libro de ventilación de la SATI, cuyo autor es Alejandro Ciaba, que ha estado muchas veces acá en Cochabamba compartiendo cursos con nosotros y haciendo algunas veces talleres. Nos conviene mucho para abordar la insuficiencia respiratoria, buscar exactamente en qué punto ha ocurrido un daño. Para que el oxígeno del ambiente llegue hasta las células de la sangre y hasta las células de los tejidos, tienen que pasar estos 7 pasos. El primero es la asimilación del oxígeno ambiental hasta el alveolo. La segunda, la ventilación alveolar. La tercera, la difusión del alveolo al capilar. La cuarta, la perfusión del pulmón para que esa sangre que está en el capilar pulmonar retorne al corazón. Los shunts intrapulmonares, que son lugares donde la circulación no es efectiva, ya sea por atelectasias u otras causas. Y finalmente, la distribución de esa sangre oxigenada hasta los tejidos. Todos esos pasos nosotros tenemos que ir analizando al momento de identificar un paciente con problemas en A y en B. Tenemos que hacerlo secuencial, lo mismo, decir, ok, este paciente tiene problema respiratorio. Automáticamente, falta oxígeno ambiental, falta ventilación, hay una difusión inadecuada, la ventilación-perfusión es mala, existen shunts intrapulmonares, la distribución del oxígeno por la sangre es mala. Tenemos que hacer un listado rápido para ir identificando las causas. Voy a leer un caso y a continuación quiero que me des tu punto de vista. ¿Cuál de estos puntos estará afectado en el siguiente caso? Son 7 casos cortitos que vamos a ver. Este es un caso real. Estábamos llegando al aeropuerto de La Paz desde Santa Cruz, ¿ya? Y de pronto, cuando aterriza el avión, un niño empieza a ponerse mal, con cianosis, dificultad respiratoria, un dolor de cabeza muy intenso. Resulta que el papá era orureño y se fue a vivir a Alemania y les hablaba mucho del carnaval de Oruro. Entonces, a través de Santa Cruz fueron a La Paz y tenían pensado irse a Oruro. Una vez que terminamos de evaluar al niño, habíamos varios médicos en el avión, ¿no? Lo llevamos a una clínica y bueno, durante el transporte hicimos algunas intervenciones. ¿Este niño está estable o inestable?
de acuerdo a lo que podemos evidenciar en la narrativa. Bueno, menciona que el paciente presentaba súbitamente dificultad respiratoria, ¿no? Cianosis y a los 5 minutos ya dolor de cabeza con dificultad respiratoria. Bueno, en esto yo diría que es un paciente inestable porque tiene una alteración en la triada, ¿no? Excelente. Entonces, ponemos al paciente en posición cómodo. En este caso, el paciente se quedaba echado en el piso. Ya, esa es la posición que quiere el paciente. No lo vamos a sentar, no lo vamos a poner de pie, no lo vamos a poner en cuclillas. Posición cómoda para el paciente, evitar el dolor, que se queden los papás, buscar ayuda. ¿Listo? Llegó la ayuda y en el camino nosotros vamos a entrar a la evaluación primaria. Evaluación de la vía aérea y de la respiración. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿En cuál de los pasos previos tú crees que se encuentre el problema en este paciente? Pasos previos me refiero a esto. Oxígeno alveolar, ventilación, difusión, perfusión. En la ventilación. Interesante. Podría ser. Pero la respuesta más probable es en la oxigenación alveolar. Al abrirse el avión, que normalmente está presurizado a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, este paciente ha entrado a una atmósfera donde hay 3600 metros sobre el nivel del mar. Y de pronto, pues no es el mismo oxígeno, la cantidad de oxígeno que estaba acostumbrado a respirar en Alemania o en Santa Cruz. Y con un periodo de aclimatación tan corto, el paciente presentó una dificultad respiratoria debido a hipoxemia. ¿Listo? Entonces, el primer punto importante es entender que hay diferencias en la concentración de oxígeno. Se necesita oxígeno para vivir. Y este oxígeno varía dependiendo de dónde estemos. Y es difícil, casi no hay posibilidad de adaptación por arriba de los 10.000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que arriba de los 10.000 metros sobre el nivel del mar no podrían vivir humanos. Pero los humanos viven entre rangos desde el nivel del mar hasta 8.000 metros. Y fíjense cómo varía la presión barométrica. Cuando ustedes se van a una playa, se van de vacaciones o en su luna de miel, y de pronto van al bar y les sirven una gaseosa, ustedes dicen, qué deliciosa esta gaseosa. En Bolivia no es así. Las burbujas tienen más gas. En realidad es que la presión barométrica es diferente y nuestro paladar y nuestras papilas gustativas pueden sentir esa minúscula variación de la presión del CO2 disuelto en la Coca-Cola o en la Pepsi. Entonces sí, definitivamente tiene más gas, es más sensible para nosotros, es más posible darnos cuenta. Por otro lado, si se van al Potosí, donde tenemos 4.000 metros sobre el nivel del mar y la presión barométrica es casi la mitad, no van a poder prender su carbón para la parrilla, por mucho que estén ahí con sus velitas. Van a tener que estar ventilando bastante tiempo, porque no hay la misma concentración de oxígeno. Fíjense, el 21% de lo que respiramos es oxígeno. A nivel del mar tenemos 150, 160, y en Potosí tenemos 96. O sea, una diferencia importante. Permítanme cambiar de diapositiva. Sí, estas son las presiones de nuestro país. Como verán, la mayor parte de la gente vivimos en lugares que se considera de altura. De altura se considera más de 1.500 metros. Y esto repercute en la gasometría. Por ejemplo, en La Paz, el promedio de los habitantes tiene una presión parcial de oxígeno de 60%. Y la mayoría de los habitantes satura 88 y 90%. Con eso, en Chile, en Argentina, en Brasil ya los están intubando, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros nos vamos a Chile, a Argentina y a Brasil, vamos a ver gasometrías con 100 milímetros de mercurio.
de presión parcial de oxígeno. Y vamos a decir, quítenle el oxígeno, pero es oxígeno ambiente. No estamos acostumbrados a ver semejantes valores tan altos de oxígeno arterial. Y hay algunos que se han aclimatado muy bien. Por ejemplo, los Sherpas que viven en Nepal y en el Himalaya, más de 10.000 años. Y sí, se necesita oxígeno para vivir, pero durante esta etapa fetal, fíjense que los sinusoides placentarios, donde llegan a diluirse la sangre, transporta muy poco oxígeno. El feto dentro del útero tiene una saturación de 60-40% toda su etapa fetal. Y de pronto nace a un lugar lleno de oxígeno, extremadamente abundante de oxígeno, como el ambiente, lo que respiramos. Tiene demasiado oxígeno, incluso a nivel del mar, a las alturas que vivimos. Una gasometría de un bebé recién nacido siempre va a mostrar datos de una hipoxemia, porque el niño recién nacido, durante la etapa fetal, estuvo hipoxémico. Los primeros minutos de vida, el niño mantiene su hipoxemia fetal, porque su sangre está desoxigenada, y poco a poco va a empezarse a oxigenar. Estos son los valores que se los dejo en las diapositivas, que también se las voy a compartir para que puedan tener los datos. Entonces el oxígeno se vuelve malo, porque el niño no tiene antioxidantes, y cuando llega a un ambiente tan repleto de oxígeno, se empieza a oxidar como una manzana. Y peor si nosotros le damos oxígeno suplementario cuando no necesita. Entonces tenemos que dar oxígeno suplementario siempre que haya un problema respiratorio, pero no cuando no lo haya. Si el paciente no tiene dificultad para respirar, no tiene problema respiratorio, no le den oxígeno, no lo requiere. Este oxígeno del ambiente, cuando está ingresando a nuestra nariz, compite con el agua que está en vapor de agua de la nariz, y cuando llega a los alvéolos, compite con el CO2 de los alvéolos para finalmente llegar a una concentración que se llama presión alveolar de oxígeno. Estas presiones son más o menos así. En general, la presión parcial del vapor de agua es 47, y esto se le resta a la presión barométrica. Esta ley de Boyle nos dice que la presión total del gas es la suma de las presiones parciales de los demás gases. Por lo tanto, acá afuera en el ambiente, la presión parcial del oxígeno es 21% del total de la presión barométrica. Pero cuando ese oxígeno ingresa al alvéolo se le suma la presión de oxígeno, la presión del vapor de agua, la presión del CO2 y recién la presión de oxígeno. Les dejo la fórmula para que puedan calcular. Finalmente, a nivel del mar, la presión parcial de oxígeno llega al alvéolo bastante disminuida. Si se acuerdan, la presión fuera del alvéolo es casi de 160 de oxígeno, y dentro del alvéolo 104. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cuánto sería en Cochabamba, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la presión barométrica en Cochabamba es 540. Nos es más difícil hacer una parrillada aquí que en el Beni. De estos 540, 113 es oxígeno ambiental. Estos 113, al pelearse con el vapor de agua al ingresar por acá y al pelearse con el CO2 por espacio, llegan al alvéolo con una presión que oscila entre 67 y 75 milímetros de mercurio. Por eso es difícil que veamos gasometrías arriba de estos valores en personas de Cochabamba. Efectivamente, estos valores a nivel del mar no son los mismos valores que en la altitud. Tenemos que conocerlos bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo que tenía ese niño alemán
se llama hipoxia hipovárica y se debe a una descompresión brusca de la presión ambiental. Puede producir la enfermedad de montaña, el edema de pulmón y el edema cerebral. Se trata con oxígeno, se resuelve solo en 12 a 24 horas luego de una aclimatación, pero puedes mejorar la aclimatación utilizando acetazolamida o dexametasona. Algunos reportes anecdóticos de la hoja de coca también. Ahora vámonos a otro ejemplo. Este niño estaba en emergencias después de haber sufrido una caída. Tenía una herida en la cabeza de unos 2 centímetros y no podíamos suturar porque el niño no coopera, mueve la cabeza de manera exagerada y además aumenta el sangrado de la herida. Para poderle suturar la herida, se decide sedar con 1 miligramo de midazolam intranasal. Con esto, después de unos 15 minutos, el paciente se duerme. El paciente que estaba dormidito empieza a roncar y de pronto la saturación disminuye a 80%. La pregunta es la siguiente. Cuando tú le quitas el campo de la cabeza porque estás suturando, te das cuenta que el paciente está con los ojos cerrados y que está saturando bajo. ¿Tú dirías que está estable o inestable? Está inestable, Doc. Si está empezando a desaturar es porque hay una alteración ya de la ventilación. Exacto. Entonces, dentro de tu protocolo de actuación, cuando el paciente está inestable, definitivamente no termine la sutura, entonces suspendes la sutura. Ahora viene la pregunta siguiente. ¿Qué fases de la ventilación de la respiración estaría afectada en este caso? En este caso sería la ventilación. Excelente, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo abordarías un problema de ventilación en un paciente inestable? Como medida inicial, primeramente buscaríamos una máscara simple o una máscara con suservorio, administrarle principalmente oxígeno a alto flujo y posteriormente, si no hay respuesta y sigue desaturando mal, se realiza la intubación, hay que intubarle. Ya. Tu primera intervención es buena. Administrar oxígeno es siempre la primera medida. A bajo flujo o alto flujo, alta concentración o baja concentración. Respuesta correcta. La segunda parte de la respuesta no es correcta. Ventilar, es decir, ambucear. ¿Listo? El paciente debe ser ambuceado. No todavía intubado. La intubación puede esperar. ¿Listo? ¿Qué pasa si un paciente que en este caso no respira porque hemos inhibido el centro respiratorio, le ponemos oxígeno a alto flujo, alta concentración? El problema no es baja concentración de oxígeno respiratorio. El problema es no ventilación. Ese oxígeno que va a estar abundante va a estar afuera de la nariz, pero el paciente debe introducir ese aire, ese volumen de aire a los pulmones. Por eso la medida para compensar en este caso es ventilar. ¿Listo? Hay 3 aspectos que tenemos que ver en este paciente, porque ventilar depende de 3. ¿Cómo está, Doc? ¿Qué tal? Hola. ¿Quieres hablar? Bueno, me estaba llamando, doctor. No. Ventilar depende de 3 aspectos. ¿Listo? Para ventilar necesitas tener control neurológico. Una persona que se ha caído de un edificio y que está con un TEC grave no tiene control neurológico. Medidas iniciales: administrarle oxígeno y ventilar. Iniciales. Luego lo intubaremos, pero inicialmente lo vamos a ventilar. Músculos respiratorios.
Una persona que está bajo efectos de un paralizante, un bloqueante neuromuscular, por ejemplo, becuronio, y que no se mueve, no va a poder introducir aire, por lo tanto va a tener problemas ventilatorios. Ambucear, primero conectar un ambú y ventilar de manera, digamos, externa. Y finalmente, un borrachito o una persona sedada que está con la lengua caída hacia atrás y que se ha obstruido la vía aérea y que tiene ruidos al respirar, pues no va a poder ventilar por obstrucción de la vía aérea. En este caso, el paciente puede estar cursando dos de estas condiciones. Primero, puede ser que esté tequeado, que al momento de la evaluación no haya estado deteriorado, pero luego se haya deteriorado. O puede ser que esté demasiado sedado y la vía aérea se ha obstruido y por ese motivo no ventila. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace el cerebro para ventilar? El cerebro utiliza dos receptores, dos centros, centrales y periféricos. Centrales en los ventrículos del cerebro, periféricos en las arterias del cerebro. Monitoriza el pH, el PO2 y el PCO2. Cuando el PCO2 sube, se desencadena el estímulo ventilatorio. Cuando el PO2 disminuye, lo propio. Y si el pH baja, lo propio. ¿Cuáles son los músculos que hacen que el aire entre y salga de la vía aérea? En niños, el 60% del volumen respiratorio está dado por el diafragma. O sea, que un niño que tiene un tumor abdominal va a hacer dificultad respiratoria. Y si además del tumor abdominal, ese tumor le genera cierta repercusión, el paciente va a hacer una insuficiencia respiratoria. Finalmente, la vía aérea. Si no está expedita y el aire no puede entrar o salir, definitivamente vamos a tener un problema de ventilación. El paciente no va a mover aire entre la vía aérea y el ambiente. ¿A qué se puede deber esta condición? Bueno, primero hay que ver que los pacientes pediátricos tienen la lengua muy grande. Segundo, respiran, los infantes o los lactantes respiran por la nariz. Al tener la lengua grande, el espacio bucal para respirar es muy pequeño y los pacientes respiran por la nariz. Tercero, tienen la glotis y la estructura laringea muy anterior, por lo que es más fácil que se obstruyan. A diferencia del adulto que puede, y el niño grande, mayor, que puede respirar tanto por la boca como por la nariz, que tiene una lengua más pequeña y que se cae menos atrás, y que tiene una vía aérea más abajo y que permite proteger mejor de las secreciones. Las vías aéreas son respiratorias y no respiratorias. La mayor parte de las vías aéreas son vías aéreas respiratorias. 2/3 de la vía aérea es respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que intercambia gases. 1/3 de la vía aérea es no respiratoria, es decir, espacios como la nariz, la boca, la tráquea, los bronquios, que no tiene alvéolos y que no intercambia oxígeno. Es importante que el aire llegue hasta los alvéolos, donde finalmente, por su cercanía con los capilares, va a ocurrir el intercambio de gases. En este interín tenemos que identificar un volumen que es importante, el volumen corriente o el volumen tidal. Este volumen es la cantidad de aire que ingresa y sale de nuestros pulmones en cada ciclo respiratorio. Normalmente equivale a 10 ml por kilo de peso.
Pero también tenemos volúmenes de reserva y volúmenes forzados. El volumen que nos interesa aprender es el volumen respiratorio corriente o tirante, porque es este volumen el que vamos nosotros a utilizar al ambucear, al ventilar al paciente. Hemos dicho que 1/3 del volumen pasa por espacios no respiratorios. Estos espacios no respiratorios, como la nariz, la faringe, la tráquea, se llaman espacios muertos. Es decir, no sirve de nada el volumen que está ahí, está muerto. Y los 2/3 restantes están en el pulmón y se llama el espacio respiratorio, la vía respiratoria. Les dejo la fórmula para que ustedes puedan calcular exactamente cuál es el volumen del espacio muerto. Para tener una forma más rápida, es 1/3 del volumen corriente. Fíjense un alveolo de una persona de más de 8 años. Un alveolo de una persona de más de 8 años tiene conexiones colaterales en los poros de Kohn. Antes de los 8 años todavía no. Los pulmones se desarrollan posteriores al nacimiento hasta los 10 años. Vamos a hacer un ejercicio. Hay un niño de 13 años que pesa 45 kilos. ¿Con cuánto lo deberíamos ventilar? Deberíamos ventilarlo al menos con 450 ml de volumen, es decir, un ambú de 1 litro por lo menos, o de 2 litros por lo menos. Un ambú de 500 nos va a resultar insuficiente. Tendríamos que darle una frecuencia más o menos relacionada a su edad, entre unos 10 a 20 por minuto. Supongamos que le damos una frecuencia de 20 ventilaciones por minuto, 10 ventilaciones por minuto. Calculemos rápidamente 3 variables: volumen minuto, espacio muerto y ventilación alveolar. Volumen minuto. Si administramos 450 ml 10 veces, en 1 minuto, estamos administrando 4.5 litros por minuto. Ese es el volumen minuto. ¿Para qué sirve el volumen minuto? Para establecer lo que decía hace rato Bren. Bren decía alto flujo o bajo flujo. Si este paciente ventila 4.5 litros por minuto y yo le pongo puntas nasales a 2 litros por minuto, le estoy administrando un bajo flujo, porque el paciente normalmente ventila 4.5. Ahora, si le administro una mascarita con reservorio a 10 litros por minuto, para este paciente es alto flujo, porque normalmente este paciente ventila 4.5. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es la ventilación alveolar? Es decir, de los 450 que ventila, ¿cuánto llega efectivamente al alveolo? En teoría llega a 300 ml, 2/3. ¿Y cuál es el volumen muerto? El espacio muerto, fisiológico. Hay dos, anatómico y fisiológico. La suma de los dos, es la que hemos mencionado. 1/3, 150 ml. ¿Cómo podemos calcular de manera precisa? Utilizando esta ecuación que les hemos dejado atrás. Presión parcial de CO2 menos presión expiratoria. Está ahí para que ustedes la tengan al momento de consultar. Cuando tengan dudas en el tema, abren las diapositivas y revisan. Ustedes pueden calcular exactamente cuál es el volumen muerto. ¿Qué enfermedades causan problemas ventilatorios? Fíjense esta imagen, una fuente y una mujer. Refleja las apneas. Apnea central. Alguien que deja de ventilar cuando se duerme. En este caso, después de un pecado, esta persona es Ondina y se enamoró de quien no debía, y los dioses griegos la castigaron sancionándola con la muerte en caso de que se duerma. Una bonita alegoría a lo que son las apneas. Otro problema relacionado a la ventilación es el síndrome de muerte súbita del lactante.
En este síndrome no hay nada que hacer porque el paciente está muerto, pero sí se puede prevenir, evitando que el niño duerma sobre el vientre, que duerma en su cuna, es decir, no debe dormir con sus papás y debe dormir en colchones con almohadas duras. Las apneas que hemos mencionado hace rato son pausas respiratorias que duran entre 10 y 20 segundos que causan alteraciones cardiovasculares como bradicardias. Las apneas centrales se resuelven solas en un 20% y en otro grupo pequeño requieren de un flujo de oxígeno por la nariz para mantener al paciente despierto. El paciente, que es un bebé recién nacido, al sentir ese flujo constante de aire, tiende a despertarse más, es decir, está un poco estimulado. También las metilsantinas como la cafeína están indicadas. Cuando las apneas son recurrentes, se puede intubar al paciente o administrarle un CPAP. Otras apneas son obstructivas, es decir, el paciente respira pero se le tapa la ventilación, se obstruye, principalmente por presencia de adenoides o de amígdalas hipertróficas. Las enfermedades debilitantes de los músculos también producen problemas de la ventilación. En estos casos, la ventilación puede verse favorecida con el CPAP, el BiPAP. La obstrucción de la vía aérea bien produce trastornos ventilatorios, como en este caso, una laringitis. Puede producir estridor, tos perruna, y se trata desobstruyendo la vía aérea farmacológicamente con corticoides y adrenalina, además de alto flujo o bajo flujo de oxígeno, según lo que requiere el paciente. La vía aérea obstruida, ya sea por cuerpos extraños o abscesos o tumores, es otra de las características que puede producir obstrucción. Vámonos al caso número 3. Ya estamos en el caso 3 de 7 casos. Ya nos falta poco. Ya, y resulta que estaba internado un niño con síndrome de Down. Este niño con síndrome de Down se internó para hacerse una cirugía sencilla, una cirugía de una criptorquídea. Lastimosamente, la enfermera no se percató y se le entró todito el suero que tenía previsto para 24 horas. Al darse cuenta, la enfermera te busca y te dice: doctorita, se me ha entrado todo el suero del paciente con Down, que mañana se va a operar. Tú vas a ver al paciente, el paciente está despierto, está con la piel rosada, pero tiene dificultad respiratoria y su saturación ha bajado a 89. Este niño Down saturaba bien, 95, 94, pero ahora no satura más de 89. La primera pregunta es: ¿está estable o está inestable? Inestable, doctor. Porque haciendo la evaluación hay el sistema respiratorio estaría comprometido, no habría buena difusión de gases. Excelente. Segunda pregunta: ¿ya lo has dejado al paciente cómodo? Le dijiste a la enfermera: a ver, sentalo al pacientito, no le pinches de nuevo, y has buscado ayuda, ¿ya? Ahora vas a evaluar cuál de los pasos crees que está afectado en este caso: oxígeno ambiental, ventilación u otro paso, otra fase de la respiración. Considero que por la cantidad de líquidos que se ha entrado al niño y por el antecedente patológico de tener síndrome de Down, puede ser que haya tenido alguna alteración cardíaca y o el líquido que ha entrado probablemente haya producido un derrame pleural y por este motivo el niño esté con dificultad respiratoria. Entonces habría algún fallo a nivel de la difusión de gases a nivel alveolar.
Exacto, muy bien. No diremos derrame pleural, porque esa es una fase muy tardía del edema pulmonar, ¿ya? El término más adecuado en este caso es edema pulmonar, que puede cursar con un derrame pleural también. Excelente. ¿Y qué conducta tomarías? En Creo este que no caso, se... Sí, a ver. en este caso, corroborar el, el edema pulmonar, tal vez una radiografía antes de hacer algo, y posteriormente se podría dar diuréticos para forzar la eliminación de líquidos. Excelente, muy bien, Silvia. Entonces, la secuencia es la misma, ¿ya? Aumentar el oxígeno disponible, ¿no? Puntas nasales puede ser una opción, o mascarita, dependiendo lo que requiere el paciente. Primera conducta. La segunda, favorecer la ventilación del paciente, es decir, ponerlo en una posición cómoda, fijarse que no tenga ruidos al respirar, verificar su estado de conciencia y verificar que tenga una buena movilidad de, ventilatoria. Tercer paso, lo que dijiste, restringirle líquidos y si es necesario administrarle diuréticos. Excelente, muy bien. Entonces, difusión. Este oxígeno que está en el alveolo tiene que llegar al capilar y para eso tiene que atravesar una membrana compuesta por 2 células. Lastimosamente el oxígeno es pésimo difundiendo y solo difunde entre el 88 y el 100% del oxígeno, a diferencia del CO2 que difunde excelente. Cuando hay edema, ¿no?, se ocupa este espacio y aumenta el trayecto que tiene que viajar el oxígeno desde el alveolo hasta el capilar. Esto ocasiona una caída rápida de la saturación de la hemoglobina, es decir, del oxígeno de la hemoglobina. Normalmente se puede ver agravada por diferentes factores que los vamos a ver más adelante. Ahora viene una pauta importante. ¿Por qué el oxígeno se adhiere a la hemoglobina? Por 2 efectos bioquímicos. El efecto de Bohr, que favorece la captación del CO2 y la liberación del oxígeno en los tejidos, y el efecto de Haldane, que favorece la captación de oxígeno del alveolo al capilar y la eliminación al alveolo del CO2. Estos 2 efectos bioquímicos hacen que la hemoglobina, dependiendo de donde se encuentra, libera el oxígeno y por otro lado capta el CO2. ¿Por qué hay edema? Bueno, estamos en cada punto dándoles las ecuaciones, dándoles las formas, las fórmulas para que ustedes puedan calcular. Siempre ocurre un edema cuando la ecuación de Starling se ha desequilibrado. Esta ecuación de Starling te permite describir el movimiento de un líquido en uno o en otro sentido de una membrana semipermeable. Para que haya movimiento de líquido hacia los tejidos, hay 3 factores clave que tenemos que investigar. Primero, presión hidrostática. Si estás con mucha presión, es probable que el líquido se filtre hacia los tejidos. Presión hidrostática venosa por estasis, presión hidrostática arterial por hipertensión arterial o sobrecarga de líquidos. Segundo criterio, presión oncótica. Si en este lado tienes muy poca concentración de proteínas en relación a este otro lado de la membrana semipermeable, el líquido se va a mover hacia este lado. Entonces, un niño desnutrido, un niño hepatópata, un niño nefrótico, probablemente haga edemas con mucha facilidad. Y el último, el drenaje linfático. Cuando no se mueve la extremidad,
se forma un edema por acumulación de líquido debido a un drenaje linfático inadecuado. Así que 3 cosas hay que evaluar en este paciente. ¿Listo? La gravedad del edema pulmonar la podemos calcular, en realidad, la gravedad de la hipoxemia o de la insuficiente, captación de oxígeno por la hemoglobina, la podemos determinar con esta fórmula, la fórmula del PAFI, fórmula en la que dividimos la presión parcial de oxígeno entre el FiO2 que estamos administrando. Siempre tiene que haber una relación lineal. Por ejemplo, normalmente, cuando estamos a nivel del mar, con un FiO de 21% ambiental, la presión parcial de los capilares de oxígeno va a dar 90-110. Ahora viene la pregunta: si a una persona normal yo le doy oxígeno al 50%, ¿cuánto debería tener de presión parcial de oxígeno normalmente en un pulmón sano? Haremos el ejercicio. A ver, a una persona que es normal, que respira aire ambiente al 21%, y llega a sus capilares sangre oxigenada con PaO2 de 96 a 110. Si esa persona normal le doy oxígeno al 50%, debería incrementar su presión parcial de oxígeno a 277 a 315, utilizando las fórmulas que hemos visto hace rato, ¿no? Restándole la presión del CO2, restándole la presión del agua. Eso es lo normal. Entonces, cuando nosotros le administramos al niño Downcito con 89 de saturación, le administramos oxígeno al 50%, deberíamos tener una subida del 50% en proporción al estándar. Y ahora, ¿qué pasa si no sube ese 50% proyectado? Estamos ante una insuficiencia respiratoria. ¿Listo? Este edema agudo puede ser cardiogénico, como en nuestro caso Down, o no cardiogénico, como por ejemplo en casos de intoxicaciones, picaduras por arañas. Puede ser neurogénico. ¿Y cómo se trata el edema de pulmón? Bueno, primero no le des más líquidos, porque ha ocurrido una alteración en la ecuación de Starling y la presión hidrostática ha hecho que se filtre líquido al pulmón. Darle más líquidos va a contribuir a que se mantenga el edema de pulmón. Restringir líquidos. Y segundo, darle diuréticos de asa para una rápida eliminación del agua. Lo que decía Silvia es importante. Inicialmente no es necesario hacerle la radiografía, porque este paciente primero lo debes abordar de manera sistemática haciendo la ABCDE antes de pedir exámenes completos. Pero bueno, si le hicieras la radiografía, lo primero que vas a ver es un corazón grande. Lo segundo, vas a ver un íleo muy importante, lo que le da un infiltrado en alas de mariposa. Lo tercero que vas a ver es líquido acumulado en algunas partes del pulmón que se llaman líneas B de Kerley. Y finalmente derrame pleural, que es la etapa final. Este edema, como se puede ver acá, está encharcadísimo. Se va reabsorbiendo las células, los neumocitos de tipo 2 y los capilares tienen capacidad para mover el agua entre uno y otro lado de sus membranas. Vámonos al cuarto caso. Y te llega un paciente que ha estado con tos y fiebre 7 días. Le han dado amoxicilina. No ha mejorado. Desde la mañana el paciente está vomitando. Tiene mucha dificultad para respirar. A pesar de que está con oxígeno a puntas nasales, satura 80%. Tiene crépitos en ambos campos pulmonares. Primera pregunta. ¿Este paciente está estable o está inestable? Está inestable, Doc, ya por los
por la auscultación están con crépitos y la misma saturación. Y el mismo antecedente de hace 7 días. Por la dificultad respiratoria, está inestable. Entonces, luego de que dejas al paciente en la posición más cómoda, dejas que se quede su papá, no le pinchas, no le haces llorar, pides ayuda, vas a abordar el A y el B. ¿Listo? Cuando evalúas A y B, ¿qué fase de la respiración crees que se ha afectado en este paciente? Creo que la fase del intercambio, doctor, de gases estaría afectado por la neumonía, ¿no? Sí, la difusión, doctor. Ya. Bien. ¿Qué conducta tomarías tú para mejorar si tú consideras que la difusión es uno de los problemas? Primero, a ver, tratar la neumonía sería después, ¿no, Doc? Entonces acá trataría de despejar los pulmones, Doc. No sé si se podría usar diuréticos en este caso. No estoy del todo seguro. Bien, bueno, justamente esa es la idea de sistematizar. Paso número 1, aumentar la disponibilidad de oxígeno. ¿Sí? Darle oxígeno por puntas nasales es una buena idea, pero bueno, ahora tenemos que subirle el flujo y la concentración. Paso número 2, mejorar la ventilación del pulmón. Ver que el paciente esté consciente, ver que no haya ruidos obstructivos y verificar que tenga buena movilidad. Por ejemplo, si el paciente tuviera mala movilidad y solamente ventilara con un pulmón, tú ya sabes que el problema ventilatorio puede ser un derrame pleural. Entonces, si es un derrame masivo y solamente ventila un pulmón, descomprimiendo el derrame va a mejorar la ventilación y la saturación. ¿Listo? Si ventila con ambos campos, tiene buena fuerza muscular, evalúas posibles problemas de la difusión alveolar y de gases. En este caso no aparenta, porque el paciente no tiene datos de aumentar la presión hidrostática, disminuir la presión oncótica, ni tener una afección del drenaje linfático. Así que probablemente este sea un caso de alteración de la ventilación-perfusión. ¿Y qué es eso de alteración de la ventilación-perfusión? Mira, tú tienes alvéolos y tienes capilares. Imagínate que los alvéolos se han colapsado porque están llenos de secreción purulenta, una neumonía bacteriana típica. Como los alvéolos colapsados, al colapsarse elásticamente disminuyen su volumen, van a colapsar con ellos los capilares. Entonces, un alvéolo colapsado colapsa los capilares que están a su alrededor. Por lo tanto, no hay perfusión. Es decir, la sangre que debería pasar por ese capilar no pasa porque ese capilar está colapsado. ¿Listo? Hay una alteración en la ventilación, efectivamente, pero también en la perfusión. Por otro lado, imagínate que es un paciente asmático y que sus alvéolos están muy insuflados. Los alvéolos insuflados, al estirar el tejido alrededor elástico, también van a estirar los capilares colapsándolos. Es decir, el siguiente paso en el orden de las cosas que estamos aprendiendo es canalizarle una vía. Canalizándole una vía vas a mejorar el aporte hídrico y la perfusión. ¿Listo? Hay diferentes zonas en los pulmones. La zona 1 de West, zona apical, es una zona con mala perfusión. El aire se va arriba. Ustedes vayan a la piscina, inspiren profundamente. Antes de entrar al agua, se van a dar cuenta que la parte superior flota. El aire se va arriba, naturalmente se va arriba, por gravedad se va arriba. El aire de la vía aérea
preferentemente se va arriba, colapsando los capilares. Entonces, en las zonas apicales, la perfusión es mala, la ventilación es buena. En las zonas medias, la ventilación es más o menos bien y la perfusión es más o menos. En la parte inferior ocurre el 60% del intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque entra volumen, pero principalmente se perfunde. Hay flujo sanguíneo abajo. Ya la sangre está fluyendo constantemente. Entonces, el volumen de aire que entra a los alvéolos abajo tiene la oportunidad de encontrarse capilares que tienen sangre circulante. Por lo tanto, perfundida. Pueden ocurrir 3 escenarios. El primer escenario, que le vamos a llamar ventilación perfusión menor a 1, en la que lo que ocurre es que no hay ventilación por obstrucción de secreciones y la perfusión es baja por el efecto elástico. Caso neumonía, hay poca ventilación, los alvéolos están llenos de detritos y la perfusión es muy escasa. Por otro lado tenemos ventilación perfusión mayor a 1. El paciente ventila perfectamente, pero al tener los alvéolos tan insuflados, obstruye los capilares. Es decir, genera espacios muertos fisiológicos. El ejemplo del asma. La ventilación y la perfusión tienen 2 lugares difíciles. Cuando el capilar está colapsado, el paciente tiene que hacer harta fuerza para ventilar cuando el alvéolo está colapsado, el paciente tiene que hacer mucha fuerza para abrirlo. Una persona con neumonía va a hacer harto esfuerzo para abrir los alvéolos porque están colapsados, entonces es difícil abrirlos. Imagínense que tienen un globo de los de carnavales, que no está inflado, que está desinflado. Para inflarlo van a hacer harta fuerza, mucha fuerza. Lo mismo hacen los pacientes. Por otro lado, cuando el alvéolo está muy inflado, aumenta nuevamente la fuerza. Imagínense que tienen un globo inflado al máximo. Entonces, para entrar y salir el aire nuevamente, necesitan inflar con más fuerza. Esos 2 lugares son críticos. En ambos extremos, colapso o hiperinsuflación, el paciente hace mucha fuerza para ventilar. Si quieres saber exactamente cuál es el valor de la ventilación y perfusión, puedes utilizar esta fórmula. Vamos a hacer un ejercicio. Este paciente está con oxígeno al 100%, es decir, una mascarita con reservorio y un dispositivo de no reinhalación. A pesar de eso, tiene una presión parcial de oxígeno de 50. No se olviden que al 100% del FIO debería subir 100% de presión alveolar, es decir, una relación lineal. Pero al no subir esa relación proyectada y solamente mantener un bajo umbral como 50 de PAO, nos da a entender que el paciente tiene un distrés respiratorio, es decir, un pulmón duro, un pulmón restringido, que requiere de mucha presión para introducir aire. En este caso vamos a aprender a utilizar algunos indicadores como por ejemplo el SAFI y el PAFI y el índice de oxigenación, que nos van a permitir entender la gravedad del cuadro. En este caso, si tiene una presión parcial de 50 y una FIO de 100, su PAFI es de 50. Presión parcial de 50, FIO de 1, 50 entre 1 es 50. SAFI, satura 60% y tiene FIO de 100. Su SAFI es 60 entre 1, 60. Y el índice de oxigenación, la presión de la vía media que tiene, respiratoria, dividido entre el PAFI del paciente. 16, ¿no? En este caso, muy alto. El paciente tiene un distrés respiratorio, algo muy grave, pero muy grave. ¿Qué hacemos en casos de neumonía? Bueno, la neumonía es la primera causa de muerte y justamente ustedes se están entrenando para
tratar las neumonías. Ahora ya saben que la neumonía se la va a tratar canalizándole una vía aérea al paciente, administrando medicamentos y líquidos endovenosos. A la par, porque son dos problemas, ventilación, perfusión. A la par vamos a mejorar el aporte de oxígeno, mejorar la ventilación, mover las secreciones que pueda tener el paciente y finalmente, en caso de que no mejore, intubarlo. Por ejemplo, en este caso, en el ambul estamos generando 8 milímetros y satura apenas 60. Este paciente requiere una intubación para administrar más presión. ¿Listo? No vamos a poder administrar más presión con ventilación no invasiva. En este caso, la sangre que pasa por esta zona, que está la neumonía, es no ventilada. Las arterias que pasan por acá entran con sangre desoxigenada a este lóbulo que está con neumonía y vuelven con sangre desoxigenada al corazón porque no hay ventilación. BQ menor a 1. En el asma, que es una inflamación de la vía aérea, el tratamiento también tiene que ser ventilación-perfusión. De manera ventilación, utilizando broncodilatadores, y perfusión, utilizando corticoides y líquidos. Líquidos porque muchas veces estos pacientes no perfuman. Como pueden ver ustedes en estas imágenes, los pulmones están negros, es decir, no hay vasos sanguíneos circulando, hay mucho aire, mucha presión de aire y poca perfusión. BQ mayor a 1. Y el distrés es el peor escenario. El paciente tiene menos de 7 días, está con hipoxemia que no mejora con oxígeno al 100%, que no mejora con ventilación a presión positiva, porque requiere más de 5 milímetros de mercurio y necesita una intubación endotraqueal. El índice de oxigenación es más de 5 y el PAFI es menor de 200 o el SAFI menor de 164. El distrés es el peor escenario. La ventilación es mala porque el alveolo está lleno de detritus. Además hay una mala difusión por una inflamación y una pésima circulación por activación del endotelio capilar. Esta imagen de distrés respiratorio en un 35 al 50% de las veces termina en la muerte de la persona. Otro escenario negativo sería un tromboembolismo pulmonar. En este caso, el paciente presentaría un shock obstructivo agudo, es decir, su principal sintomatología, si bien tiene componente respiratorio, es un shock porque está afectada la circulación de uno de los pulmones y el corazón tiene menos un 100%, menos un 50% del volumen para circular de manera brusca. Entonces se caracteriza por un shock obstructivo más trastornos de la ventilación-perfusión. Vámonos al penúltimo escenario. En una clínica y el cirujano está 7 horas operando un niño por una perforación intestinal. El niño ha entrado bien, súper estable, tranquilo. Después de 6 horas de cirugía, el paciente ha despertado por completo, pero su saturación no sube de 90%, y a pesar de que está con puntas nasales. En ambos campos pulmonares ventila bien, tiene un poquito menos de ventilación en las bases. ¿Cuál es tu explicación más apropiada para esta saturación baja? Bueno, el paciente al parecer está estable, porque está consciente, no tiene dificultad para respirar ni nada a nivel de la piel. Pero en la evaluación primaria tú detectas que satura bajo y ventila un poquito menos en las bases. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Cuál de las fases de la respiración se ve afectada? El intercambio, la difusión sería, doctor. Ya, buena hipótesis. ¿Alguna otra?
Si se dan cuenta, se ha complicado un poco la historia, ¿no? Al principio estaba facilito, ahora está más difícil. Vamos a ver parte por parte. Primero, ¿le falta oxígeno ambiental a este paciente? No le falta. Le estamos administrando oxígeno por puntas nasales. Segundo componente, ¿tiene un problema en la ventilación? No tiene. El paciente está consciente, mantiene bien su vía aérea y tiene una buena movilidad de sus pulmones, del tórax. Tercera pregunta, ¿será que tiene un problema de difusión? Preguntaremos al anestesiólogo, ¿cuánto le has pasado de volumen? ¿Cuánto ha orinado? El paciente está hipertenso, el paciente tiene algún problema como desnutrición, hepatopatía, nefrótico o alguna causa de hipoalbuminemia o algún problema en el drenaje linfático. Tampoco. Nos vamos a la siguiente posibilidad. ¿Habrá tenido una alteración en la ventilación y perfusión? El paciente, de acuerdo a nuestra auscultación, ventila bien los pulmones, por lo tanto, no tiene problemas ventilatorios y su perfusión tampoco es mala. Siguiente pregunta, ¿ya? ¿Tendrá un shunt intrapulmonar? Bueno, esa es una palabra muy rebuscada para una patología que todos conocen, las atelectasias. Este paciente ha estado 6 horas en cirugía. Probablemente el tubo endotraqueal se ha introducido al bronquio madre derecho y durante 6 horas el pulmón del lado izquierdo se ha colapsado por la ausencia de la ventilación. Durante toda la cirugía ha ventilado solo un pulmón. Al extubarlo, el paciente tiene un pulmón colapsado y un pulmón normal. La sangre que entra al pulmón colapsado hace un shunt intrapulmonar, es decir, entra desoxigenada y sale desoxigenada del pulmón. ¿Listo? Fíjense, acá arribita tenemos el pulmón izquierdo. La sangre entra al pulmón izquierdo, se oxigena y retorna a las venas pulmonares, al corazón, sangre oxigenada. Y abajo tenemos la arteria pulmonar derecha. La sangre entra desoxigenada al pulmón, los alvéolos no están ventilados, por lo que vuelve desoxigenada al corazón. Por lo tanto, el paciente va a saturar bajo. Podemos calcular exactamente cuál es el porcentaje de shunt intrapulmonar utilizando esta fórmula. La principal causa es una atelectasia. Es un colapso de una parte del pulmón debido ya sea a la acumulación de secreciones dentro intraluminales o un fenómeno como por ejemplo la extubación selectiva o deformidades de la columna muy importante. Se resuelve con cambios de posición y fisioterapia. Fíjense, esta es una intubación selectiva. Hemos intubado el bronquio derecho y el pulmón izquierdo está haciendo una atelectasia. Toda la sangre que entre al pulmón izquierdo va a hacer un shunt intrapulmonar, es decir, va a entrar al pulmón izquierdo. Como no hay ventilación, no hay oxígeno, no hay intercambio gaseoso, va a volver desoxigenada al corazón, saturando el paciente bajo, pero bueno, muchas veces se los encuentra estables. Las atelectasias pueden ser más frecuentes en niños pequeños y el oxígeno puede ser una causa condicional. Ahora vámonos ya a la parte final de nuestra charla. Un niño, ahora que todo el mundo se está quemando, parece que es una nueva epidemia las quemaduras. Tienes un niño, es un caso real, claro. Es un niño que estaba en una casa que se ha quemado. Su hermanita murió, una niña más grande, que al proteger al niño cometió el error de proteger al niño del fuego, lo protegió con una calamina y pues, ella resultó siendo más quemada y falleció. Su hermanito fue rescatado, pero no tenía ninguna quemadura. Al ingreso a emergencias, con el antecedente del incendio, el niño está inconsciente.
su saturación es 99%, la piel es rosada y tiene una respiración alterada por la inconsciencia. ¿Te parece estable o inestable? Inestable, doctor. Bien, Por las como es- características. correcto. Como está inestable y está inconsciente, pues no hay problema. Puedes pedirle a la mamá que se vaya porque está inconsciente. Una vez evalúas al paciente de forma primaria, te preguntas en qué fase de la respiración ha ocurrido una agresión en este paciente. ¿Qué opinas? Como se encontraba en un lugar de incendio, doctor, y peor, dentro de la calamina lo cubrieron, entonces es un lugar donde no había mucho oxígeno, porque no solo, porque se estaban quemando cosas en el lugar, entonces había exceso de humo, entonces no había oxígeno. Para empezar. Muy buen razonamiento. Excelente. Pues lo primero que haces es administrarle oxígeno suplementario. Vamos bien. ¿Qué más? Oxígeno suplementario, alguna vía administrar para hidratarlo, ¿no? Puede ser un ringer lactato, ¿no? Porque ha sufrido quemaduras y yo me imagino que... No tiene quemaduras. Sí, no de tiene. ningún tipo. Oxigenar, ventilar con el ambú y Por el posteriormente... estado de conciencia malo, es excelente. Ajá. Muy bien. Vamos bien. E intubarlo posteriormente si fuera necesario, ¿no? Vamos bien. Vamos súper bien. Y hay algo nuevo que voy a retroceder para que te des cuenta. Tú te vas a dar cuenta exactamente qué tienes que decir en este caso. Está marcado con rojito. Todavía no se ve en mi pantalla, doctor. Solo se muestra el caso. ¿Ya se ve o tampoco? No, tal vez si lo pudiera leer, doc. Creo que es el internet lento. Ya. Entonces no hay chanchulla. Entonces, así No se puede ver. Solo veo el caso. Bueno, perfecto, muy bien. Lo has hecho súper bien. Repetimos todo de nuevo, ¿no? Es cierto, es posible que haya estado en un ambiente carente de oxígeno. Administrar oxígeno es la primera opción. A alto flujo o a bajo flujo, dependiendo del paciente. La segunda fase que tienes que resolver es la ventilación. Su estado de conciencia es malo. Tal vez el paciente no ventila bien y por eso está inconsciente. Entonces, ventilarlo es una segunda excelente medida. Tercera medida, ¿será que tiene edema pulmonar por alteración de la acción? Probablemente no. Alteraciones de la ventilación-perfusión, bueno, canalizarlo es una excelente alternativa. Pasarle soluciones puede servir si hubiera alguna alteración de la ventilación-perfusión. ¿Tendrá una atelectasia? A menos que haya estado inconsciente y en una posición muy incómoda, no. Y vamos al último punto. ¿El transporte del oxígeno estará alterado? Sí. El paciente está en un incendio, está intoxicado por monóxido de carbono. ¿Listo? Esa es la causa de su insuficiencia respiratoria. Tiene oxígeno, pero la hemoglobina no es capaz de liberarlo. No es capaz de captarlo porque está unida covalentemente con el monóxido de carbono. Efectivamente, el último paso de la respiración es el transporte del oxígeno. Un átomo de oxígeno, de hemoglobina, puede transportar 4 átomos de oxígeno. En términos más grandes, podemos decir que cada miligramo de hemoglobina puede transportar 1.39 ml de oxígeno, pero casi nunca el oxígeno solo está unido a la hemoglobina. Casi siempre la hemoglobina tiene tanto CO2 como O2, por lo que la constante sería 1.34 ml de oxígeno por cada miligramo de hemoglobina.
es la mejor forma de estimar la presión arterial de oxígeno, alveolar de oxígeno, la hemoglobina. Tanto así que todos utilizamos oxímetro. Y el oxímetro es muy útil porque estima de manera excelente la concentración del PaO2. Pero hay algunas circunstancias que pueden desviar la curva de disociación del oxígeno a la hemoglobina, como por ejemplo la acidosis. La acidosis puede desviar a la derecha la liberación de oxígeno de la hemoglobina. La fiebre puede desviar a la derecha la liberación del oxígeno. El aumento del PCO2 puede desviar a la derecha debido al efecto de Bohr, y el 2,3 difosfoglicerato puede desviar también a la derecha. Lo contrario desvía a la izquierda. Se requiere del oxígeno para poder tener las funciones metabólicas, que vamos a hablar en el capítulo de mañana. Vamos a hacer un ejercicio curioso. Vamos a estimar la capacidad de transporte de oxígeno que tiene una persona que tiene una presión parcial de 75 milímetros de mercurio, satura 90% y tiene una hemoglobina de 9.9. ¿Por qué? Porque alguien quiere transfundirle sangre. Y nosotros le estamos diciendo, no le transfundas, porque 9.9 le alcanza para poder tener una excelente distribución de oxígeno. Hacemos el cálculo, multiplicamos la constante de 1.34 por la saturación, que es 90%, por la concentración de la hemoglobina, que es 9.9, y le sumamos el PaO2 por la constante de disociación, nos da 2. Lo que quiere decir que no necesita transfusión. La capacidad de transporte de oxígeno CaO2 normalmente va desde 10 hasta 17. 12, perfecto. No era necesario transfundirle. ¿Para qué? Está dentro de lo normal su capacidad de transporte de oxígeno. ¿Listo? A menos de que esté hemodinámicamente inestable, que no es el caso. En la intoxicación por monóxido de carbono, que es raro, podemos utilizar oxígeno hiperbárico o hacerle transfusiones de sangre o incluso exsanguinotransfusión. Un pequeño reparo, ¿no?, para ver el tema de la gasometría arterial. Vamos a ver. Este paciente tiene 2 meses de vida, es prematuro, ha nacido muy bajito, de 30 semanas de gestación. La mamá dice que ha estado haciendo pausas respiratorias. El niño no está reactivo. Tiene una mascarita con 10 litros por minuto de oxígeno. 2 meses, 10 litros, definitivamente es alto flujo. Pero una concentración media, porque es una mascarita normal, no es una mascarita con reservorio. Su presión es normal para su edad y su respiración presenta apneas de 10 segundos. Tiene una gasometría con un pH de 6,9, un PCO2 de 119, un PO2 de 66. Definitivamente cierto. Tiene una acidemia por el pH bajo, tiene una acidosis respiratoria por el CO2 alto, que se explica bastante bien porque el paciente tiene apneas, y también tiene una hipoxemia porque con un FIO de 60% alcanza solamente 66 milímetros de mercurio en la PO2. Excelente. Entonces, cuando nosotros estamos, muchas gracias por participar, cuando estamos viendo una gasometría, la máquina del gasómetro solamente mide 3 cosas. Mide PCO2, PaO2, pH. Utiliza esas 3 mediciones para deducir el resto utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es importante que cuando hagamos la gasometría tengamos la muestra fría, porque mientras más se calienta, más rápido se disocian los gases y la medición es menos precisa. El pH normal es de 7,35 a 45, el PCO2
normal de 35 a 45 y el bicarbonato de 21 a 27, siendo que este es deducido, no medido, por un gasómetro. ¿Qué tenemos que buscar en la gasometría? La PaO2, PaCO2, saturación, el gradiente alveolo capilar, el PAFI, y podemos deducir la distribución de oxígeno utilizando el valor de la hemoglobina como hemos visto hace rato. Y en cuanto al equilibrio ácido-base, tenemos que ver si hay acidemia, alcalemia, acidosis o alcalosis, si está compensado, si hay un anion gap y un delta de cloro. Si hay una compensación, debe ser más o menos en esta razón. Fíjense, esta es la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Es lineal. Cuando el paciente tiene mucho CO2, lo que se espera es, por el otro lado de la fórmula, que suba la concentración de bicarbonato, porque es lineal. Esa subida tiene que ser de acuerdo a esta ecuación y a este factor de corrección. Por otro lado, si el paciente está extremadamente deshidratado y el H2O está excesivamente bajo, vamos a tener al otro lado de la ecuación un valor de bicarbonato excesivamente bajo. Por ejemplo, un paciente con una cetoacidosis diabética que está orinando sumas ingentes de agua y está extremadamente deshidratado al grado de haber perdido el 30% de su peso. Por este lado, al disminuir el agua, vamos a tener al otro lado de la ecuación una disminución del bicarbonato. Estos factores de corrección tienen que guardar cierta relación. También se puede utilizar gasometrías de muestra central, periférica, arterial o venosa. No hay problema, se puede añadir algún pequeño factor de corrección. El último caso, vamos a hacer, son las últimas diapositivas. Se encuentra inestable porque requiere de una ventilación asistida. Se encuentra taquipneico. Vamos por partes. Está inestable, te acepto. ¿Por qué? ¿Qué tiene alterado? ¿El estado de conciencia, la ventilación, la respiración o la perfusión? La ventilación, doctor. Excelente. Entonces tú dirías que se encuentra, responderías con B. ¿Está en dificultad respiratoria o en insuficiencia respiratoria? ¿O dirías que está en paro? No. No, doctor. Estaría con una dificultad respiratoria. Excelente. De acuerdo a esto, Marioli, ¿cuál intervención es la más acertada de las que están acá? ¿Qué opción crees que es la más acertada? Siendo que el paciente está fuera de tu emergencia y recién lo vas a admitir. Tal vez no. Haría la opción C. Excelente, es la mejor opción. Admitir la emergencia es definitivamente una opción correcta. Tomarle una gasometría arterial puede llevar al paciente a una falla. Puede hacer que llore, que haga maniobras de Valsalva y que finalmente se descompense y haga paro. Lo mismo que revisarle el orofaringe. Por lo tanto, evitar revisiones y funciones innecesarias es una buena idea. Dejarlo en una posición cómoda, monitorizado, puede ser una buena medida inicial antes de pasar a la evaluación primaria. Entrando a la evaluación primaria, tienes este monitor. Vamos a ver qué te parece. En la evaluación primaria estás evaluando A y B. Para evaluar B, le conectas un monitor y verificas la saturación, a la par que auscultas los pulmones, y en la parte de A verificas escuchando que el paciente no tenga ruidos respiratorios que sugieran obstrucción. En esta evaluación primaria has encontrado lo siguiente: estridor
inspiratorio y expiratorio, mucha dificultad para respirar, taquipnea, hipoxemia, hipoventilación pulmonar, taquicardia, pero con buena perfusión, consciente, ansioso y con fiebre. ¿Cuál problema de tipo respiratorio tú crees que el paciente está atravesando? Doctor, ¿alguna obstrucción de la vía aérea? Al escuchar esos ruidos inspiratorios y expiratorios, se presume que el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea. ¿Algún cuerpo extraño, doctor, tal vez? La opción B. Correcto, muy bien. Es la mejor opción. Inadecuado control central no parece porque el paciente está consciente. Vámonos al final. Transporte de oxígeno deficiente no parece porque el paciente está rosado. Tiene buena perfusión. Trastornos de difusión alveolar de gases podría ser, pero el paciente presenta otros datos más claros. Obstrucción de la vía aérea puede llevar a una inadecuada ventilación y el paciente probablemente la tiene porque tiene ruidos al inspirar y al expirar. Los ruidos durante la respiración se atribuyen a obstrucción de la vía aérea. ¿La ventilación-perfusión podría estar alterada? Probablemente sí, porque el paciente tiene una taquicardia y tiene una hipoxemia por la administración. Si se han fijado, está con mascarita, con reservorio y está saturando 80%. No se olviden que debería saturar más si es que hubiera una buena ventilación-perfusión. ¿Probables shunts intrapulmonares? Es probable que sí, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la enfermedad pulmonar que tenga. Si tiene varios focos neumónicos, va a tener varios lugares de shunts intrapulmonares. Si estuviera hiperinsuflado por una neumonía obstructiva, igualmente los sitios alveolares hiperinsuflados van a presentar algunos shunts intrapulmonares. Finalmente, ¿qué dices, Mariola? ¿Cuál te parecen las intervenciones más adecuadas para este paciente? También puedes escoger más de una por si acaso. La opción A y la opción B, doc. En realidad, todas las opciones son correctas. El orden está bien. Primero es A, segundo es B, tercero es C y cuarto es D. No te olvides que tú has pensado en 3 problemas. Has dicho, me parece obstrucción, ventilación, perfusión y shunt intrapulmonares. Tu intervención va por ahí. Me parece obstrucción, entonces doy oxígeno y desobstruyo. Me parece ventilación, perfusión. Le canalizo, le doy antibióticos y mantengo desobstruida la vía aérea. Como me parecía shunts intrapulmonares, le hago fisioterapia y le aclaro las secreciones también. ¿Listo? Las 4 estaban perfectas.